Una vez más, es un placer compartir con cada uno de vosotros el programa Punto de Encuentro con la Biblia. Muy bienvenido, queridos amigos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Sagunto, y hoy está con nosotros Josías Félix. Bienvenido, Josías, ¿qué tal? Muchas gracias, Nelson. Estoy deseoso de poder descubrir un poquito más lo que tiene que decirnos Apocalipsis y sobre todo de que eso nos pueda motivar a acercarnos al trono de la gracia y aceptar a Cristo en nuestro corazón y que seamos transformados. Está con nosotros también Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Estoy muy alegre de participar en este estudio. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a tratar el noveno tema. El tema cuyo título es Satanás y sus aliados. Pero como siempre, antes de comenzar, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición cursos muy interesantes de cocina, cursos de familia, de educación, de salud, cursos bíblicos y muchos más. Totalmente gratuitos, así que podéis encontrarlo en quecurso.com y en la app para poder llevarlos en vuestro teléfono móvil. Ahora sí, vamos a comenzar ya nuestro tema de hoy, Satanás y sus aliados. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12 describe los ataques de Satanás contra el pueblo fiel de Dios, incluyendo la persecución por parte de Roma pagana y posteriormente la Roma papal durante esos 1260 días o años proféticos que estuvimos también mencionando en el programa anterior. Son hechos históricos. Ahora, el capítulo 13 describe con mayor detalle los ataques de Satanás a lo largo de la historia cristiana con la ayuda de dos aliados, ambos descritos como bestias. El dragón y estas dos bestias se unen en el tiempo del fin para oponerse a las actividades redentoras de Dios y para procurar granjearse la lealtad del mundo. Es preciso hacer una advertencia. Es más fácil interpretar las profecías ya cumplidas en el pasado, pero cuando se trata de las profecías que aún faltan por cumplirse, debemos ser más cautelosos. Dios nos muestra lo que ocurrirá en el tiempo del fin para que no nos sorprendamos, pero no nos cuenta todos los detalles. Nos gustaría saber aún más. Siempre debemos recordar que si bien estas profecías nos dicen lo que sucederá en el tiempo del fin, no nos dicen cuándo ni exactamente cómo se desarrollarán esos acontecimientos finales. Tal como indica Mateo en el capítulo 24, versículo 36, la fecha de la segunda venida de Cristo no la sabe nadie. Tan solo nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos de no estar especulando más allá de lo que dice la propia profecía. No debemos olvidar que el propósito de las profecías de Apocalipsis es enseñarnos a vivir hoy y también a prepararnos para el futuro. Vamos a comenzar con una primera pregunta que me gustaría que desarrollaseis. En Apocalipsis, aquí en Apocalipsis 13, a partir del versículo 1, ¿verdad? Vemos una bestia monstruosa que sale del mar. Bueno, ¿cuáles son las características de esa bestia? ¿Cuáles son las fases de su existencia? ¿Me podéis hablar un poquito? Pues vamos a abrir nuestras Biblias y leemos en el capítulo 13, el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso,
y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, su trono y gran autoridad. Vemos la similitud que tiene con el dragón que está descrito en el versículo 3 del capítulo 12. Dice, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y entendemos que esta bestia, que realmente es el símbolo que traduce un poder religioso, un poder que se forma de aguas, de pueblos, de naciones, de lenguas, es un poder realmente que recibe toda la autoridad por parte de Satanás. Y vamos a ver si en el capítulo 17, la bestia que nace de aguas, ¿por qué decimos que es un poder que tiene como protagonistas las personas, los seres humanos? Porque la Biblia se explica sola. En el capítulo 17, el versículo 15, me dijo, también las aguas que viste, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbre, naciones y lenguas. Entendemos que esta bestia recibe poder por parte del dragón, por parte de Satanás, y autoridad para que pueda promover falsas enseñanzas. Uh-huh. Apocalipsis 13:5 especifica un periodo de persecución. Nos dice eso que, se le dio la autoridad para actuar 42 meses. Los 42 meses de las actividades de la bestia son el mismo periodo que estuvimos hablando en un programa anterior, esos 1260 días o años de persecución de la mujer iglesia que presentaba Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y versículo 14. Un día profético simboliza un año. Esto lo podemos ver en 2 textos bíblicos, en el texto de Números 14:34. Os invitamos que después en vuestras casas podáis encontrarlo. Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Es por eso que el año 538 después de Cristo marca el comienzo de este periodo profético. Durante la época medieval, la Iglesia romana se estableció como un poder religioso político que dominó al mundo occidental. 1260 años más tarde, los acontecimientos de la Revolución Francesa infligieron a la bestia la herida mortal en el año 1798, llevando así a su fin temporal el dominio de la religión, esa religión instituida por el Estado para dominar al pueblo durante la Edad Media y hasta ese momento. Las actividades de esta bestia se expresan en términos de blasfemia. Así que, ¿cómo debemos entender esas blasfemias a la luz de la Biblia, de las Escrituras? Bueno, debemos entenderlas de la siguiente manera, como muy bien especificaste muy bien. Esta época empezó, o estos años empezaron en el año 538 después de Cristo, justamente con la entrada de la Edad Media, un momento muy oscuro, hablando del Evangelio, hablando de la Biblia, porque era un momento donde reinaba primero el analfabetismo, la ignorancia en el pueblo. Se había prohibido la Biblia incluso para poder hablar. A la iglesia, como bien dijiste, se une con el Estado. Entonces, esas blasfemias las debemos entender como todo el esfuerzo que hace esta religión que estaba dominando en ese momento para poder estorbar realmente que el Evangelio en sus principios, que en sus leyes, en sus mandamientos, llegara al pueblo y los tocara. En ese momento pues reinaban las penitencias para poder alcanzar algo, reinaban pues estas doctrinas del infierno, tantas cosas, influir por el miedo al pueblo. Eran blasfemias que realmente alejaban completamente a lo que era el pueblo, al pueblo de Dios, lo alejaban completamente de lo que era el verdadero Dios. Un Dios de amor, un Dios paciente, un Dios cariñoso que los buscaba. Incluso se tergiversa de muchas maneras el Evangelio, alejando completamente la imagen
de esto, ¿no? Entonces, yo creo que Satanás también tiene muchas artimañas para poder engañar al pueblo de Dios, ¿no? Para poder hacerlo su pueblo y alejarlo completamente de la imagen del Dios. Entonces, hace que tenga 99% de verdad y 1% de mentira, y mismo pues envolviéndolos en una religión que era cristiana, sí, en ese momento, pero que era completamente contraria a lo que Dios quería, a su voluntad, y durante ese tiempo fue muy oscuro y se alejó mucho de la palabra de Dios. Se cometían atrocidades en el nombre de Cristo, y sobre todo los representantes y los líderes eclesiásticos también hacían atrocidades, y bueno, es un momento muy complicado. Entonces, esas blasfemias las podemos entender de esa manera, como totalmente lo contrario, herejías que se introducieron a lo que era la verdad del Evangelio, que era Cristo, ¿no? Porque realmente se tomaron atributos de Dios, se llamaron con atributos divinos. Ellos tenían como el poder de decidir la vida eterna de la gente en la tierra, cosa que no es verdad. Por eso es una blasfemia, porque solo Dios puede hacer esto, no el ser humano. Tomar el lugar de Dios, pretender tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Así que, bueno, la primera mitad de Apocalipsis 13 describe ese poder que estuvo activo durante el período profético de 1260 días o años. Con los acontecimientos de la Revolución Francesa, este sistema político religioso recibió una herida mortal que con el tiempo sanaría. La segunda mitad del capítulo describe cómo sería la curación de la herida mortal de la bestia, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son las características de esa segunda bestia y cuál es el significado de que emerja ya no del mar, como antes explicaba, sino ahora es una bestia que emerge desde la tierra? Esta bestia la encontramos en el versículo 11 del capítulo 13. Dice: «Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales hasta que hacía descender fuego del cielo y a la tierra ante los hombres». Entendemos que esta bestia es un poder realmente político, con mucha influencia, que nace como un soberano, ¿no?, político de todo el mundo. Entendemos que nace de la tierra y que tiene cuernos como de cordero. Recordamos que el cordero es la imagen de Cristo, pero los cuernos de cordero quiere decir que imitaba de alguna manera a Cristo, ¿no? Y que hablaba como un dragón, porque estaba en estrecha alianza con la primera bestia y realmente con el dragón. Vemos que cuando el dragón estaba persiguiendo a la mujer que estaba encinta, la tierra echó una mano y salvó para aquel momento a la mujer. Ayudó, ¿no?, a salvar a la mujer. Ayudó en todo este proceso. Entonces, realmente este poder al principio ha sido un poder que echó una mano al Evangelio, pero poco a poco dejó influenciarse por las enseñanzas de la primera bestia y llega a convertirse de un protector a un perseguidor. Vemos que es la alianza perfecta, se forma ahí la Trinidad de la maldad: el dragón, la bestia de la tierra y la bestia del mar. La curación de la herida mortal de la bestia que sube del mar se refiere a la restauración del poder religioso y político. La bestia, semejante a un cordero, también comenzará a hablar como un dragón. Hay una transformación y ejercerá el poder de la bestia del mar. Pero, ¿quién es esa bestia semejante a un cordero y qué hará? Esa bestia, como tú muy bien dijiste, es una fuerza político-religiosa, es una unión política religiosa de la religión predominante que habíamos hablado en la Edad Media, y una fuerza política que es la que domina actualmente el mundo. Entonces, en esa unión va a ser una bestia que
pues que, como muy bien dijo Claudia, se va a vestir como cordero y sobre todo va a tratar de engañar a todos. Y cuando esta bestia se es curada de esa herida, va a ir con todas sus fuerzas en contra del pueblo de Dios. Hay unos versículos donde se nos describe muy bien cómo esta bestia obliga y engaña al pueblo, ¿no? Entonces, podemos leer en el versículo 14 en adelante, leo el 15, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adora la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Esto se ha entendido por muchas generaciones que probablemente podría haber sido un chip que nos controlaría, pero recordemos que Apocalipsis sigue un lenguaje simbólico. Entonces aquí lo que simboliza la mano derecha y la frente es la razón y las acciones, ¿no? Por tanto, esta bestia lo que va a hacer es tratar de engañar y obligar al pueblo, a la humanidad y sobre todo el pueblo de Dios a atacarlos para controlar su razón, para engañarlos de tal manera que su razón esté totalmente nublada para que no puedan accionar hacia Dios y sobre todo sus acciones, controlar las acciones, que no puedan guardar los mandamientos de Dios de alguna manera. Que si tú quieres, por ejemplo, guardar el día verdadero, que es el sábado, pues poder adorarle al Señor, pues que no puedas hacerlo, ¿no? Que tus acciones estén controladas de tal manera por un sistema político religioso que te obliguen a contradecir a tu Dios, a estar en medio de una decisión que te deje entre seguir los principios de Dios o probablemente seguir con un trabajo. Y eso pasa ya hoy en día, pero llegará un momento donde sea más duro, está profetizado, donde vendrá este poder y los cristianos sufriremos mucho, ¿no? Pero, por supuesto, nunca seremos abandonados por Cristo Jesús, nunca seremos abandonados por nuestro Dios y siempre nos estará protegiendo. El Espíritu Santo siempre nos acompañará y este tiempo finalmente tendrá su final y estas bestias serán derrotadas, que es el mensaje más importante que podemos dejarle a nuestros amigos, que estas bestias van a ser derrotadas de una vez por todas y ya no será más. Ya no será más, ya no habrá más tiempo para ellas porque llegará el final cuando Cristo venga por segunda vez y reine la paz, reine el amor y podamos estar con Él durante toda la vida. Por eso encuentro tan necesario que hagamos una exploración y que entendamos en los tiempos que vivimos la situación del ser humano, las oportunidades que se nos dan para que podamos tener la salvación hecha en nuestra vida como un acto real. Porque es importante que no nos dejemos asustar, porque así como la Iglesia ha estado perseguida en toda su historia, digamos, el pueblo de Dios o la Iglesia, nombrámoslos como mejor entendamos, sabemos que detrás hay un enemigo que está dispuesto a hacer cualquier cosa para que la gente se pueda deshacer de lo que es la fidelidad a Cristo, a Dios. Y este enemigo, como muy bien dice Claudia, finalmente Cristo ya lo había profetizado, ¿no? Vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos, ¿no? Llegó un momento donde el enemigo incluso se vestirá de cordero. Exacto. Y se presentará al mundo como el Mesías, ¿no? Como el Cristo. Entonces tendremos que tener mucho cuidado, tendremos que tener realmente muy estudiada la Biblia para saber identificar quién es el falso Cristo. Cuando se nos presente alguien diciendo, hey, que está por ahí, está por allá, Cristo dice, no les creáis. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, todo ojo lo va a ver. Todo ojo, exactamente. Entonces tenemos que estar, pero para eso, para identificar al Cristo, para saber cuál es la voz del pastor, tenemos que conocerle profundamente, porque si nosotros no le conocemos, si nosotros nos apartamos del Señor, no llevamos una vida devocional, no nos encontramos con el Señor todos los días, finalmente vendrá el pastor y no lo reconoceremos. Y vendrá un lobo vestido de cordero y nos iremos tras de él porque no conocemos la voz de nuestro pastor. Entonces tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que estar entregados a los principios bíblicos y así podemos identificar realmente a nuestro Salvador y no dejarnos engañar por algún falso Cristo. Fácil no va a ser porque realmente Satanás va detrás de cada persona los últimos años que vivimos y vemos que la actuación de las bestias son de tal manera que impacten, que milagros, dice, hacía descender fuego del cielo en la tierra ante los hombres. No es fácil resistir a estas cosas y saber identificarlas porque como son cosas que son fuera de la normalidad humana. Entonces dices, ¿quién lo puede hacer?
Y si descartamos la existencia del enemigo de Dios, entonces no puede ser más que Dios. Y por eso nos tenemos que aferrar a las Escrituras, estudiarlas, porque si desconocemos algo es por ignorancia, porque aquí está toda la información para que podamos seguir bien informados, arraigados y seguir fieles a los principios de vida eterna. Por tanto, es una decisión personal de cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que debemos invitar a nuestros amigos a que decidan en su corazón qué quieren seguir, ¿no? Tener el sello de Dios, tener el Espíritu Santo en su corazón, que guarde los mandamientos en su corazón, en sus mentes, que hagan que sean libres verdaderamente, heredar la vida eterna o seguir la marca de la bestia. Esa marca que nos determina quién es nuestro propietario, a quién pertenecemos, hacia dónde vamos, con qué vamos a vivir eternamente. Y es una pregunta que nos debemos hacer diariamente. ¿A quién queremos pertenecer? ¿Dónde queremos vivir eternamente? ¿Quién realmente es nuestro Señor y quién es nuestro Dios? Dios Todopoderoso, nuestro Creador, el que ha dado a su propio Hijo, o Satanás, el que nos quiere marcar y nos quiere llevar a la muerte completamente. Es que es incluso ilógico llegar a pensar algún día elegir a Satanás, porque él solo quiere nuestro mal. Dios, amigo, quiere tu bien, quiere salvarte. Ha dado a su Hijo para sellarnos, para decir, este es mi Hijo, yo te he adoptado. Por tanto, escojamos la vida eterna, elijamos la vida eterna, elijamos ser sellados por el Espíritu Santo y vivamos una vida eterna con Dios. Si observamos la situación del mundo actual, podemos ver que las profecías de Apocalipsis no solamente se han cumplido en la historia, sino que tienen visos de cumplirse en nuestra realidad actual. No sabemos cuándo será el fin. Desconocemos la fecha de la segunda venida de Cristo. Y la Biblia es muy clara con el hecho de que no debemos hacer conjeturas. Solamente el Padre Celestial conoce la hora, la fecha de su venida, de la venida de Jesús. Pero sí podemos en cierta medida, en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Esperar esa venida. Ciertamente no queda mucho tiempo ya. Y sabéis, en el fondo, el saber cuándo vendrá el Señor no es tan importante. Cada uno de nosotros pasará al descanso en algún momento, si Jesús no viene antes, y ya tampoco tendrá posibilidades para decidir. Por eso, querido amigo, la decisión de vivir con Cristo debemos tomarla ahora, hoy, y además renovarla cada día. Vamos ya con el resumen de nuestro tema. El propósito de Apocalipsis no es asustarnos ni poner fechas, sino que estemos preparados para lo que ha de venir. Debemos estudiar las profecías con oración y en ningún caso ser categóricos con las interpretaciones de lo que está por venir, mucho menos poner fechas. Únicamente podremos mantenernos fieles a Dios si permanecemos conectados a Él a través del estudio de la Biblia y de la oración. Debemos recordar, queridos amigos, que la salvación es individual y que aunque hay una verdad presente, un pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, hay personas en diversas denominaciones religiosas que aman a Dios, que lo aman sinceramente y son fieles a la luz que conocen. Muchos del pueblo de Dios puede ser que no se salven porque no han conocido de cerca, no han tenido una relación especial con Jesús. Mientras que muchos que no pertenecen al pueblo de Dios serán salvos porque tienen una relación real y sincera con Él. Solo Cristo salva. No olvidemos eso. Solo Cristo salva. Nos vamos ya, amigos. Os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Como siempre os recordamos, si deseáis estudiar más la palabra del Señor, si queréis tener una Biblia, os la podemos hacer llegar, o si queréis un libro incluso. El libro El conflicto de los siglos, un libro magnífico sobre la historia de la humanidad. Podéis escribirnos a hola@hotmedia.es. Os lo haremos llegar con mucho cariño
y todo gratuitamente. Hasta el próximo punto de encuentro con la Biblia. Que el Señor os bendiga. El libro de Apocalipsis muestra que el remanente de Dios guarda los mandamientos de Éxodo 20, incluido el de guardar el sábado. Es por eso que la observancia del sábado será una señal de obediencia al final de la historia. Sin embargo, nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias. Nadie será condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces, los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Recordemos que la observancia del domingo no hace que alguien se pierda, así como tampoco la observancia del sábado hace que una persona se salve. Sin embargo, llegará el día en el que la observancia de un día u otro se convertirá en una prueba de fidelidad. Apocalipsis hace un llamado a cada ser humano a tomar la Biblia y estudiar la palabra profética por sí mismo, en oración, a decidir a quién será fiel, si a Dios o a Satanás, y luego a ser consecuente con esa decisión. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.